Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Mi nombre es Enrique Rodríguez y hago este segundo video en honor a Isaac del canal YouTube País. Francisco es un hereje, él lo dice y muchos lo estamos viendo, pero no podemos permanecer en la obstinación cuando un mentiroso pertinaz como es Francisco y seguir creyendo que él es el jefe supremo de la iglesia que fundó Cristo. Cuando el obispo Snyder dice que no hay precedentes históricos de que un papa haya sido depuesto por herejía, siendo cierto esto, pero falla a la verdad al decir que ningún papa ni concilio alguno han emitido una opinión al respecto. Si bien es cierto que no hay un caso concreto de un papa depuesto por herejía en el pasado, sí hay las declaraciones de papas y concilios de forma inapelable. También falla al decir que San Roberto Belarmino se equivocó sobre el asunto de un papa herético porque eran meras especulaciones del doctor San Belarmino. Lo que no dice el obispo Snyder es que las suposiciones de San Roberto Belarmino no se basaron en especulaciones teológicas, sino en la suposición de un papa herético, pues como bien dice el obispo Snyder, no existían precedentes históricos al respecto. Las exposiciones teológicas de San Belarmino se basaron en dos dogmas fundamentales. 1. Un hereje no forma parte de la iglesia. 2. La infalibilidad del magisterio extraordinario y ordinario de la Iglesia, como lo establece el Concilio Vaticano I y los textos bíblicos antes presentados. San Roberto Belarmino, en su debate con Cayetano, nos dice en su obra de Romano Pontífice, número 2,30. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. Y punto C26. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, el que no es cristiano no es miembro de la iglesia, y quien se manifiesta hereje no es cristiano, como claramente es enseñado. Y cita a San Cipriano, libro 4, epístola 2, a San Atanasio contra los arrianos, a San Agustín, libro de Gred Christ, y a San Jerónimo contra Lucifer, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. San Antonino en 1459 nos dice, en el caso de que un papa se convirtiera en hereje, se encontraría por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia separado de la iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la cual fue cortada. Por tanto, un papa que se separa de la iglesia por herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser cabeza de la iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la iglesia, no puede poseer las llaves de la iglesia, suma teológica citada en las actas del Vaticano I. También nos dice San Roberto Belarmino en su obra de Romano Pontífice que en el caso de que un papa cometiese errores doctrinales, se debe decir que ese papa no habría sido electo válidamente. En el caso de que cayera en herejía, cesaría de ser papa, puesto quien está fuera de la iglesia no puede ser su cabeza. San Alfonso María de Ligorio escribió en referencia a lo dicho por el propio Belarmino: si el papa como persona privada cayese en la herejía, pues el papa en cuanto a papa, es decir, dando sus enseñanzas es cátedra a la Iglesia Universal, no puede enseñar ningún error contra la fe, dado que la promesa de Jesucristo no puede dejar de realizarse, a saber que las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra la iglesia.
Que algunos papas hayan caído en herejía, algunos han tratado de enseñarlo, pero no lo han podido probar ni lo probarán. Nosotros vamos a probar claramente lo contrario, dice el santo en el capítulo 10. Pero además, si Dios permitiese que un papa fuese hereje notorio y contumaz, éste dejaría de ser papa y la sede quedaría vacante. Y si así fuese hereje oculto y no propusiese a la iglesia ningún dogma falso, entonces no causaría ningún daño a la iglesia. Pero nosotros tenemos que presumir con justicia, como dice el cardenal Bellarmino, que Dios no permitiría jamás que ningún pontífice romano, ni siquiera como hombre particular, llegue a ser hereje notorio, ni siquiera oculto. Juan el Teutónico, célebre jurista de derecho canónico, afirmaba: a causa de la herejía, el Papa cesa de ser la cabeza de la Iglesia. El obispo Schneider, al señalar como hereje a Francisco, nos está diciendo implícitamente que Francisco ostenta falsamente la investidura petrina, pero al mismo tiempo que es el vicario de Cristo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esta dicotomía? San Roberto Bellarmino fue doctor de la Iglesia. Yo no le haría caso a Monseñor Schneider. Prefiero escuchar a un santo y doctor de la Iglesia y a muchos más que afirman la misma verdad. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, Cantate Domino 1441, nos dice: la Santa Iglesia romana cree firmemente y profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia católica, subrayo, que aquellos que no están en el seno de la Iglesia católica, no solamente los paganos, los judíos, los herejes cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se haya unido a la Iglesia antes de morir. Hago hincapié lo dicho por el Papa Eugenio IV. Aquellos que no están en el seno de la Iglesia, no solamente los paganos, sino también los judíos y herejes y cismáticos, no forman parte de la Iglesia e irán irremediablemente al fuego del infierno. Sería absurdo pensar que la Iglesia en el derecho canónico, en el derecho eclesiástico, no tiene recursos de cómo tratar a un papa hereje y que ella no tiene la forma de cómo salvarse y tendría que irse en estos casos irremediablemente a la ruina. Eso no lo previó así nuestro Señor Jesucristo. El cardenal Juan Torquemada, en su comentario al Corpus Juris Canonici, concluye: el Papa no tiene un juez superior en la tierra, excepto en caso de herejía. Claro, excepto en caso de herejía, porque un hereje tiene que ser juzgado. Un hereje, aún el Papa, tiene que ser juzgado. Para aquellos que dicen que el Papa no puede ser juzgado porque el Papa está sobre el derecho canónico, el Papa Paulo IV en la bula Cum ex Apostolatus Officio del 15 de febrero de 1559 nos dice: dado que donde surja un peligro mayor, allí más decidida debe de ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales y en las temporales, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Y continúa: agregamos por nuestra Constitución, que debe de seguir siendo válida
a perpetuidad. Nos promulgamos, nos determinamos, decretamos y definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo, o de patriarca, o de primado, o de cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado, se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía o lo hubiese suscitado o cometido la promoción a la asunción, incluso si esto hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, sea nula, inválida, sin ningún efecto. Subrayo, sea nula, inválida y sin ningún efecto. Y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por concepto del cargo o por su consagración o por la subsiguiente posesión o cuasiposesión de gobierno y administración o por la misma entronización, adoración del pontífice romano o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera que sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones por esta misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Reitero, la reiteración es mía. Sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Aquí el Papa Paulo IV nos dice claramente que no tiene ninguna autoridad ni jurisdicción un hereje. Y continúa diciéndonos: por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos, por temeraria osadía contradecirnos, por si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, junto a San Pedro, en el año de la encarnación del Señor, 1559, 15 anterior a las candelas de marzo, año cuarto de nuestro pontificado. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Esta es la declaración de Pablo IV a perpetuidad sobre la elección de un papa hereje, incluso si hubiese ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales y fuese aceptada. Por lo tanto, lo que dice Monseñor Snyder, que ningún papa o concilio se han declarado al respecto sobre la posibilidad de un papa hereje, es falso. La Enciclopedia Católica repite esta verdad en su obra titulada Elecciones Papales de 1914, volumen 2, página 456. Desde luego, la elección de un hereje o de un cismático o de una mujer como papa sea nula e inválida. El Papa León XIII en Sanctis Cognitum, número 9, 29 de julio de 1896, nos dice: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres. La reiteración es mía. Por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe lo más mínimo de la doctrina enseñada en el magisterio auténtico. La reiteración es mía. Cualquiera que se separa en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. El Papa León XIII, Sanctis Cognitum número 9, nos dice de que algunos digan que no creen en esos errores, esto es, las herejías que se acaban de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede ser y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrace una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Reitero, cualquiera que abrace una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico.
el Papa León XIII en Sanctis Cognitum, número 15 del 29 de junio de 1996. Nadie pues puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro. Nadie pues puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la iglesia tuviese autoridad en la iglesia. Reitero lo dicho por León XIII. Sería absurdo pretender que un hombre excluido de la iglesia, por hereje, tuviera autoridad en la iglesia. El Papa Pío XII en Mystici Corporis Christi, número 23 del 29 de junio de 1943. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía y la apostasía, es claro, es inobjetable, inerrante la enseñanza de la iglesia. El que se separa de la iglesia por herejía no es católico y no puede ostentar ningún cargo o título, no puede ser papa. El Papa Inocencio III, Lotario de los Condes de Ceñí, en 1198-1216, confirmó que en el caso de que él mismo cayese en herejía, sería culpable de un crimen grave contra la fe. Y por último, el 15 de diciembre de 1476, por el vicario capitular de Zaragoza, el 24 de mayo de 1478, por una comisión de teólogos presidida por el arzobispo de Toledo, el Papa Sixto IV confirma su sentencia por una definición ex cátedra. Y dice: nos declaramos que las declaraciones precipitadas son falsas, contrarias a la fe católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la verdad de la fe, contrarias a los decretos de los santos padres y a las constituciones apostólicas, y que ellas contienen una herejía manifiesta. Sixto IV, Constitución Apostólica. Explico. El Papa Sixto IV, obligado ante las herejías de Pedro de Osma, que declaró que el obispo de Roma puede errar, y otras herejías más, declaró la sentencia ex cátedra, pero tal vez Monseñor Schneider desconoce esto. Y aquellos que siguen sus opiniones sin fundamento teológico, pero creo saber por qué. El obispo Schneider desconoce este documento en particular del Papa Sixto IV y su declaración ex cátedra contra las declaraciones de Pedro de Osma, porque las ediciones modernas de Dessinger han sido modificadas. Los editores mismos advierten gentilmente a los compradores que la verdadera recopilación de Dessinger ha sido profundamente modificada a partir de 1963. La 23ª edición, 1963, es la obra de Adolfo Schönmetzer, que suprime las declaraciones papistas, se introducen textos que tienen su importancia en la discusión ecuménica. Schönmetzer eliminó una serie de textos embarazosos dentro de la perspectiva ecuménica en razón de su inflexibilidad. Han minimizado la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. También han sido modificadas las ediciones francesas de 1996. Y este documento del Papa Sixto IV se puede encontrar en la edición Dessinger-Frimburgo de 1913. La página 253, número 330, la proposición del Papa figura claramente entre las proposiciones condenadas por Sixto IV, y tomando el cuidado de poner la palabra errar. Con la adulteración de las enciclopedias católicas, podemos comprender más el misterio de iniquidad del cual nos habla el apóstol Pablo. Que los que conocieron ese documento estén muditos en sus tumbas y las generaciones actuales no lo conozcan. Como hemos podido comprobar, no es solo una suposición de San Roberto Bellarmino. Ahora le podemos hacer una pregunta a la inversa a Monseñor Schneider. ¿Qué papa? ¿Qué concilio? Ante la posibilidad, ante la situación
de un papa hereje nos enseña que debemos de tolerar al papa hereje y cargar nuestra cruz y que dejemos al tiempo la conclusión del pontificado de este papa malo. Porque de ponerlo traería graves consecuencias, cismas y muchos problemas más. Sin importarnos la pérdida de almas que en el caso de este hereje Francisco llevaría a miles de almas a la condenación, pues estos cometen un pecado mayor, los casados vueltos a casar, cometen sacrilegio. ¿Esto no tendría ninguna importancia, Monseñor Snyder? No, Monseñor Snyder. San Belarmino no suponía. Usted sí. Él se basó en los dogmas. El hereje no forma parte de la Iglesia. Y el dogma, la infalibilidad papal. Me quedo con la opinión de San Roberto Belarmino, San Alfonso y de otros tantos más. Es piadoso y probable creer que esto no puede dárselo de un papa herético, porque la Iglesia siempre ha enseñado y aceptado la infalibilidad de los papas, tanto en el magisterio extraordinario como en el ordinario. A esto se le llama infalibilidad pontificia. Es cierto que la posibilidad de que un papa cayese en herejía es de forma tardía en la Iglesia, como lo dice Monseñor Snyder. Exactamente es en la época de Epigio, el cual escribió su obra a causa de la intoxicación protestante y después jansenista y galicana. En base a estas dos doctrinas de la Iglesia, que el hereje no forma parte de la Iglesia y no puede ser cabeza de la Iglesia, y de la infalibilidad papal, podemos establecer como en el matrimonio. La Iglesia no declara nulo un matrimonio, sino declara que ha sido nulo. Esto es, que el matrimonio nunca se realizó. Con este principio del matrimonio podemos entender que si la Iglesia nos enseña que un hereje no forma parte de la Iglesia, según el magisterio de la Iglesia como hemos aprendido, no declararía nulo la elevación al solio pontificio de un hereje, sino declararía que ha sido nulo. Esto es, que nunca fue papa. Y si juzgamos al que fácilmente lleva la investidura petrina, no estaríamos juzgando al papa, estaríamos juzgando a un hereje. Y esto no es una suposición, Monseñor Snyder. Los cónyuges no tendrían el derecho a usar del matrimonio si las causas de nulidad les son a ellos manifiestas. El papa hereje manifiesto no tiene el derecho a ser llamado el vicario de Cristo, porque uno de los requisitos para ser electo papa y seguir siendo papa es ser católico. Repito, es ser católico. Un hereje no es católico, no puede ser papa. Y quien diga lo contrario, comete herejía. Como el requisito para ser electo presidente de cualquier país es pertenecer al país, nacido en el país donde va a ser electo. Un ruso no puede ser presidente de España, ¿o sí? Al menos en México no. Esto yo creo que es de primaria. Las suposiciones de Monseñor Snyder no encajan con lo que en verdad enseña el magisterio de la Iglesia, como hemos podido comprobar. Pero ¿cómo podemos actuar ante esta situación de herejía de Francisco? Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. San Pablo en su carta a Tito capítulo 3 ordena que al hereje debe evitarse. La reiteración es mía. Al hereje debe evitársele después de 2 advertencias, es decir, después de manifestarse obstinado y por lo tanto antes de ninguna excomunión o sentencia judicial. Ahora bien, si un papa hereje, al ser papa, según el obispo Snyder, no puede evitarse, pero ¿cómo podríamos estar obligados a evitar a nuestra propia cabeza? ¿Cómo cumplir lo que dice el apóstol Pablo? Esto es lo que escribe San Jerónimo, añadiendo que todos los otros pecadores están excluidos de la Iglesia por sentencia de excomunión, mientras que un hereje, por su propio movimiento,
se excluye a sí mismo y se separa del cuerpo de Cristo. ¿Verdad, Monseñor Snyder, que no solamente lo enseñó San Roberto Bellarmino? Y entonces, ¿cómo podría yo ser católico al aceptar lo que dice Monseñor Snyder de tolerar un papa hereje cuando San Pablo nos enseña lo contrario y un número considerable de padres de la Iglesia también? Habría que reflexionar al respecto. Ahora yo le pregunto a Isaac, ¿cuál sería la base al afirmar que siendo Francisco un hereje, al mismo tiempo es papa y aún más la posibilidad de que sea el anticristo? La carta de Monseñor Snyder Isaac no tiene ningún sustento teológico. Porque, ¿cómo puede ser una persona el vicario de Cristo y al mismo tiempo el vicario de Satanás? Imposible. Creo que esto es realmente imposible. Esto es una contradicción doctrinal. No podemos servir a dos amos, a Cristo y a Satanás. El Señor lo sentenció, o están conmigo o en mi contra. Confirmado. Cristo no se miente ni nos miente cuando sentenció: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Cómo podría Cristo imponernos escuchar a un hereje? Un hereje no puede ser el vicario de Cristo. Saludos a Isaac. Este video es dedicado a él. Admiro su trabajo, respeto su pasión, su innegable amor a la iglesia. Estoy convencido de ello. Saludos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Viva Cristo Rey.